estudiante de Matemática en tu casa. En este video aprenderás a reconocer y aplicar transformaciones isométricas. Empezamos. Conceptos previos. Plano cartesiano. Un plano cartesiano es un mapa generado por dos rectas que se intersectan de forma perpendicular. La recta horizontal, eje de abscisa, también llamada eje X, y la recta vertical, eje de ordenada, también llamada eje Y. Estas rectas generan cuadros a partir del origen, donde se ubican los puntos. Cada punto posee una coordenada descrita como un par ordenado. Por ejemplo, tenemos el punto A. La coordenada de este punto es, primero nombro el movimiento horizontal, -3. Luego el movimiento vertical, 2. Por lo que la coordenada del punto A es -3,2. El punto B. Primero nombro el movimiento horizontal, 4. Luego el movimiento vertical, 3. La coordenada del punto B es 4,3. El punto C, la coordenada es movimiento horizontal. En el eje X no hay movimiento, solo hay un movimiento vertical. Así que la coordenada queda 0, el movimiento vertical fue -4. 0, -4. Conceptos previos. Vector de traslación. Un vector de traslación es como una dirección que indica el movimiento horizontal y vertical que debe hacer un punto para ser trasladado. Esta indicación se hace a través de un segmento dirigido. Por ejemplo, acá el vector indica que el punto se debe trasladar 1, 2, 3, 4 pasos a la derecha y 1, 2, 3 pasos hacia arriba. Esto también se puede indicar de forma más resumida a través de un par ordenado, de la siguiente manera. Primero se indica el movimiento horizontal. Cuando es a la derecha va a ser un número positivo. Cuando es a la izquierda, un número negativo. Cuando es hacia arriba, un número positivo. Y cuando es hacia abajo, un número negativo. En este caso, el movimiento era 4 a la derecha y 3 hacia arriba. Por lo tanto, el vector es 4,3. Transformación isométrica. Las transformaciones isométricas son cambios de posición de una figura que no alteran la forma ni el tamaño de esta. Existen tres transformaciones isométricas: traslación, rotación y reflexión o simetría. Traslación. Para trasladar una figura se necesita conocer el vector de traslación que indicará el movimiento horizontal y vertical que debe realizar cada punto para poder ser trasladada la figura. Ejemplo, trasladaremos el punto 1,2, el punto A, según el vector 3,-5. Este vector indica que el punto debe moverse 3 unidades hacia la derecha en forma horizontal y 5 unidades hacia abajo en forma vertical, lo que significa que el punto trasladado quedará en la posición siguiente. También se pudo haber realizado de la siguiente manera. El punto de coordenada A inicial es 1,2. Le vamos a sumar el vector de traslación 3,-5. Esto se suma de la siguiente manera. Movimiento horizontal. 1 más 3 es igual a 4. Movimiento vertical. 2 menos 5 es -3. Por lo que el nuevo punto trasladado tendrá como coordenada el punto 4, -3. Veremos otro ejemplo. El punto B de coordenada 1,2 lo trasladaremos según el vector W -4,3, lo que significa que el punto B debe trasladarse 4 cuadros hacia la izquierda y 3 cuadros hacia arriba, por lo que el punto B trasladado
quedará en la siguiente posición. Esto también se pudo haber calculado de la siguiente manera. La coordenada del punto B, 1,2, le sumamos el vector menos 4,3. Esto se realiza de forma ordenada. Movimiento horizontal, 1 más menos 4 es menos 3. 2 más 3 es 5. Por lo que el punto trasladado tendrá como coordenada el valor menos 3,5. Veremos otro ejemplo. La figura ABC la trasladaremos según el vector W 6,-6, lo que significa que cada punto, el punto A, el punto B y el punto C, se deben mover, trasladar 6 cuadros a la derecha y 6 cuadros hacia abajo, quedando de la siguiente manera. Esto también se pudo haber realizado sumando las coordenadas de cada punto con el vector. Es decir, el punto A menos 5,0 se suma con el vector 6,-6. De forma ordenada, movimiento horizontal con movimiento horizontal, menos 5 más 6 es 1. Por otro lado, movimiento vertical, 0 más menos 6 es menos 6. La coordenada del punto A trasladado es 1,-6. En el punto B de coordenada menos 2,2, lo sumamos con el vector 6,-6. Primero sumamos el movimiento horizontal. Menos 2 más 6 es 4. 2 más menos 6 es menos 4. Por lo que la coordenada del vector B trasladado es 4,-4. Y el punto C, de coordenada menos 4,3, le sumamos el movimiento del vector 6,-6. Primero el movimiento horizontal. Menos 4 más 6 es 2. Y 3 menos 6 es menos 3. Por lo que la coordenada del punto C trasladado es 2,-3. Simetría o reflexión. Existen dos tipos de simetría. La simetría axial, cuya reflexión es a través de un eje, llamado eje de simetría, y la simetría central, cuya reflexión es a través de un punto, centro de simetría. Veremos un ejemplo de simetría axial. Para este tipo de simetría se necesita un eje de simetría y utilizaremos el mismo eje Y como eje de simetría, como espejo, para hacer una reflexión del triángulo ABC. Esta reflexión se hace en forma perpendicular al eje. Es decir, por ejemplo, el punto A está ubicado a 4 cuadros del eje de simetría, por lo cual el punto A reflejado también se ubicará a 4 cuadros de distancia del eje de simetría, pero en dirección contraria. Lo mismo ocurrirá con el punto C. El punto C se ubica a 2 cuadros de distancia del eje de simetría, por lo que el punto C reflejado también se ubicará a 2 cuadros de distancia del eje de simetría, pero en forma contraria. Y con el punto B ocurrirá lo mismo. Se ubica a 4 cuadros de distancia del eje de simetría y el punto B reflejado también se ubicará a 4 cuadros de distancia del eje de simetría, pero en dirección contraria. Unimos los puntos y ya formamos la reflexión del triángulo ABC. Generalizando, cada vez que se utiliza en el plano cartesiano el eje Y como eje de simetría, para cualquier punto X, Y, el punto reflejado será menos X, Y. Y si se utiliza el eje X como eje de simetría, para cualquier punto X, Y, el punto reflejado será X, menos Y. Veremos un ejemplo. Realizaremos una rotación de la figura ABC.
Para esto necesitamos un punto, el centro de rotación. En este caso utilizaremos el origen del plano cartesiano, el punto 0,0. Y necesitamos un ángulo. Vamos a utilizar un ángulo de 90 grados. Vamos a rotar cada punto de la figura. Empezaremos con el punto A. Generamos un segmento desde el centro de rotación, el origen del plano cartesiano, hasta el punto A, 90 grados. Y ahora generaremos otro segmento que tenga la misma distancia de OA. Ahora con el punto B, generamos un segmento desde el origen, desde el centro de rotación, hasta el punto B. Luego medimos 90 grados y generamos otro segmento que tenga la misma distancia de OB. Y así ubicamos el punto rotado B'. El mismo proceso lo realizamos con el punto C. Desde el origen, generamos un segmento hasta el punto C. Luego medimos 90 grados, que tenga la misma distancia de OC. Y así ubicamos el punto rotado. Ahora unimos los puntos y generamos entonces la figura rotada desde el origen con un ángulo de 90 grados. Rotación. Para rotar cualquier figura se necesita un punto, que es el origen del ángulo, y un ángulo, que es el ángulo de rotación. Veremos un ejemplo. Realizaremos una rotación de la figura ABC. Para esto necesitamos un punto, el centro de rotación. En este caso utilizaremos el origen del plano cartesiano, el punto 0,0. Y necesitamos un ángulo. Vamos a utilizar un ángulo de 90 grados. Vamos a rotar cada punto de la figura. Empezaremos con el punto A. Generamos un segmento desde el centro de rotación, el origen del plano cartesiano, hasta el punto A. Luego mediremos 90 grados. Y ahora generaremos otro segmento que tenga la misma distancia de OA. Y así ubicamos el punto rotado A'. Ahora con el punto B, generamos un segmento desde el origen, desde el centro de rotación, hasta el punto B. Luego medimos 90 grados y generamos otro segmento que tenga la misma distancia de OB. Y así ubicamos el punto rotado B'. El mismo proceso lo realizamos con el punto C. Desde el origen, generamos un segmento hasta el punto C. Luego medimos 90 grados y generamos otro segmento que tenga la misma distancia de OC. Y así ubicamos el punto rotado. Ahora unimos los puntos y generamos entonces la figura rotada desde el origen con un ángulo de 90 grados. Generalizando, cada vez que se aplica rotación en el plano cartesiano, siendo el centro de rotación el origen del plano, el punto 0,0, entonces para cualquier punto x, y se puede predecir el resultado de una rotación de 90, 180, 270 o 360 grados. Por ejemplo, tenemos un punto 5,-8. 5 es el valor en x, menos 8 el valor en y. Aplicamos una rotación de 90 grados respecto al origen. Entonces, el punto rotado será 8,5. Vemos que, como dice acá la parte generalizada, el resultado sería menos y, x.
Menos i significa el opuesto del i original. Si el i original era menos 8, el opuesto es 8 positivo. Y el segundo valor va el valor de x, que es 5. Para 180 grados, generalizando se dice que el resultado de cualquier punto rotado será el mismo valor x, y, pero en su valor opuesto, quiere decir con el signo contrario, por lo cual el resultado del punto rotado será menos 5,8. X era 5 y el valor opuesto es menos 5. Y es menos 8 y el valor opuesto es 8 positivo. Aplicando una rotación de 270 grados, entonces se invierte el valor de x e y, quedan en posición opuesta, y además x queda con su valor opuesto, con el signo contrario, de esta manera. Para 360 grados, el punto queda de la misma manera, o sea, 5, menos 8. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.